Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Un día más ya iba tocando, vengo a dejaros libros que hemos leído, que nos han gustado mucho y hoy estoy especialmente emocionado por las lecturas que traigo porque francamente algunas me han conmocionado, ¿no? Y eso siempre le gusta a uno, ¿no? A pesar de llevar muchos años leyendo, encontrarte cosas que te remueven, ¿no? Es lo que venís buscando la mayoría de las personas que venía a la librería, de forma que para mí es estupendo poder ofrecer libros de este tipo, como los que hoy os voy a mostrar. Si escucháis por ahí un ruido de fondo, es nuestro perro, ¿no? Que está durmiendo y va roncando y bueno, espero que sea un sonido relajante, ¿no? Pero que sepáis que es un perro el que está durmiendo por aquí cerca. Bueno, la verdad es que como siempre hacemos estos vídeos con mucha prisa porque donde realmente ponemos el tiempo en preparar las lecturas y al final, pues bueno, ya sabéis que estas grabaciones son de una sola toma, prácticamente, bueno, prácticamente no están editadas, le ponemos la entradilla y rapidísimamente los subimos. Muchas veces pienso que realmente os merecéis que los vídeos estén editados, que bueno, pues que respondan más a lo que hacen los youtubers, pero yo es que no soy youtuber, yo soy librero y lo que intento en realidad pues es hablaros de libros que nos han gustado y por encima de librero soy lector, soy lector y mm, disfruto compartiendo estas lecturas, ¿no? Por supuesto que los libros de los que os hablo los tenemos a vuestra disposición para venderlos, porque de eso es de lo que comemos, pero es que disfruto también hablando de los libros y contándolos cosas, ¿no? Entonces hoy traigo mucho, como siempre, pero eh, muy bonito, la verdad, obra muy interesante. Así que es un surtido muy variado y vamos a empezar, porque si no, no acabaré nunca. A ver, eh, voy a empezar hoy voy a empezar al revés. Los he puesto aquí amontonados. Hoy, en vez de empezar por una novela, voy a empezar por una novela gráfica japonesa, un manga, y, y cuando empiezo a hablar de un libro así, ¿no? Pues seguramente las personas que tengáis más edad os desconectáis y pensáis que esto no es para vosotros, que esto es para adolescentes y demás, ¿no? Bueno, pues lo que os voy a mostrar hoy, yo creo que precisamente no es para un adolescente. Precisamente no es para un adolescente. Os voy a mostrar una novela gráfica que os prometo que me ha costado mucho trabajo acabar por lo que me ha conmocionado. Es decir, me ha resultado tan emocionante, tan hermoso y a la vez tan triste en su conjunto. Triste pero no como Marco, como la serie de Marco, sino una tristeza hermosa, ¿no? Como la esencia de los japoneses. Bueno, no me enrollo más. La novela gráfica se llama El perro enamorado de las estrellas. Es de Takashi Murakami, el creador de este manga, que en realidad son dos volúmenes que vienen subsumidos aquí, ¿de acuerdo? Y a ver, ¿qué os cuento? Lo primero, si os gustan los perros, va a ser un plus para disfrutar más la novela, ¿no? Hay personas para las cuales un perro es una mascota o es un ser al que no le dan importancia. Y luego estamos las personas como yo, para los cuales nuestro perro es un miembro de nuestra familia y los perros como especie pues nos han resultado una ayuda vital y son seres maravillosos eh, que amamos, ¿no?
si pertenecéis a ese tipo de personas, a los que amáis a los perros, el libro lo vais a disfrutar mucho más. Y si no, también os va a encantar. Y si no, también os va a encantar. Pero claro, si os gustan los perros, mucho más. Eh, lo, lo que cuenta este libro son una serie de historias entrelazadas en las cuales los perros están involucrados y nos habla de la relación entre los seres humanos y los perros, pero con un nivel de profundidad que no es el habitual. Es decir, los seres humanos aparecemos con nuestras cosas buenas, pero también con nuestras mezquindades, y los perros aparecen en toda su esencia eh, de especie, no humanizados, sino en su esencia como especie, que tienen ahí una faceta, digamos que angelical, que hace que esta sea una de las novelas gráficas que más he disfrutado en mi vida, que me ha hecho que las lágrimas se me salten en más de una ocasión, que he tenido que parar a respirar. Así que nada, este es la primera recomendación de hoy, El perro enamorado de las estrellas. Luego os voy a hablar de una novela también japonesa de Sayaka Murata, se llama La Dependienta, por seguir con lo japonés. Esta es una novela breve, una novela que se lee fácilmente en un día. Eh, no sé cuántas páginas tiene, pero no he llegado a 100, unas 160 y tantas o una cosa así. Y es un libro muy sencillo de leer, pero que nos hace pensar y nos hace detenernos en la forma de vida que llevamos. Nos cuenta la historia de una muchacha que es poco convencional en su forma de pensamiento, en tanto que no está muy socializada, que no está muy adaptada a lo que dicen los demás. Es decir, es una persona que se desliga un poco del pensamiento lineal, del pensamiento más extendido en la sociedad. Y eso pues le provoca una serie de problemas de adaptación en sus relaciones con los demás, hasta que empieza un buen día a trabajar en una konbini, que es una tienda de 24 horas japonesa, y allí ella se siente sumamente integrada. No os puedo contar mucho más porque digamos que estropearía el argumento, pero sí os quiero contar que el libro supone una crítica acerba contra el estilo de vida, digamos, posmoderno, ¿no? en el que el núcleo de nuestra forma de vivir en relación a los demás es el trabajo, es el dinero. Y hay una novela también en la que eh, la soledad existencial es muy importante, ¿no? La construcción de la identidad respecto a los otros, la defensa de los demás seres humanos que quieren de alguna manera modelarnos para que formemos parte los engranajes del sistema. Así que, a pesar de su brevedad y de la sencillez con la que está escrito, considero que es muy digno de ser leído. Así que esta es mi segunda recomendación. Luego os voy a hablar también de una novela de Usado, que bueno, llevaba bastante tiempo tras ella y que he disfrutado también con su lectura, que es La montaña de los siete círculos, de Thomas Merton, que es un libro de carácter eh, espiritual, y nos cuenta la historia real, biográfica, de Thomas Merton, itinerario en el cual él nos va hablando de su vida desde que era un niño y
todas sus correrías, era una persona muy inteligente, muy culta. El libro está plagado de referencias bibliográficas, de referencias de música. Y esta persona cómo va madurando, ¿no? Cómo va madurando y sufriendo muchos avatares familiares, situaciones, circunstancias económicas duras, ¿no? Y cómo finalmente, a los 25 años aproximadamente, acaba convirtiéndose, partiendo de una posición completamente atea, acaba convirtiéndose al catolicismo y finalmente acaba en mm, eh, una orden monacal, la orden cisterciense, la orden de los trapenses. Y cómo acaba finalmente en ese monasterio y las razones, digamos, nos va mostrando hasta qué punto esa conversión ha sido posible partiendo de una posición diametralmente opuesta. Estas cosas siempre me interesan. Hay personajes, escritores franceses como Huysmans, que también le pasó algo parecido. Eh, Personas que en un momento dado tienen, digamos, un itinerario que pasa desde el descreimiento total o desde lo más mundano, personas incluso que han llevado vidas desordenadas y, bueno, en el caso de Wiseman incluso escribió novelas de carácter demoníaco, ¿no? Eh, y cómo llegan al otro extremo, ¿no? De manera completamente sorprendente, ¿no? Porque, bueno, en principio nada apuntaría a que van a terminar ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué terminan ahí y cómo sucede eso, ¿no? Pues en este caso, mmm, Thomas Merton, que es un escritor muy conocido y muy relevante en materia espiritual, pues cómo terminó ahí. Así que es un libro biográfico, pero también relacionado con espiritualidad y plagado, insisto, de muchas referencias culturales que resultan sumamente interesantes. Así que nada, este también es una recomendación. Después voy a hablaros de una novela histórica de un escritor del que os hablé en el vídeo anterior y os dije que tenía el libro en mis manos y ya por fin he podido leerlo, que es El soldado asimétrico del escritor Antonio Manuel, un cordobés que para mí ha sido un descubrimiento. No sabía que esta persona que tenía tan cercana geográficamente, a la que no conozco, pero que, eh, digamos, su perfil biográfico me ha resultado muy interesante, ¿no? Porque ya os comenté que fue músico, que tenía un grupo de música que se llamaba Denev, que salió en Radio 3, que era muy importante. Luego es una persona muy culta, profesor de universidad, doctor en Derecho, pero, en fin, esas cosas a nivel literario tampoco es que sean muy interesantes, ¿no? Sino que mm, lo curioso es cómo esta persona tiene esa sensibilidad que él ha cultivado y que hace que su obra, os hablé de un libro sobre flamenco que no era de flamenco, que estaba ligado a la memoria cultural andaluza, me había resultado fascinante. Escribió otro libro también de este tema que es La huella morisca y que también tuvo bastante repercusión y tenía interés en ver cómo escribía literatura. Bueno, pues esta novela histórica, El soldado asimétrico, me ha resultado un libro mmm, muy original, sobre todo original. La etiqueta es de novela histórica, pero también podría ser una novela de espía, también podríamos decir que es novela negra, y también podríamos decir que es novela romántica porque hay una historia amorosa totalmente muy poco convencional, ¿no? Muy poco convencional entre dos hombres. Eh, y,
Y luego está enmarcada en el periodo de la Guerra Civil Española, que también es un periodo fascinante, muy polémico aquí en España, pero la verdad es que, por ejemplo, en cuanto a su estilo narrativo, está plagado de metáforas, lo cual lo hace curioso, ¿no? No diría que es una novela histórica, o no diría que es una novela buenísima, pero sí diría que es una novela excelente, me ha parecido muy digna de ser leída y he disfrutado mucho leyéndola. Así que nos cuenta la historia de un soldado. El soldado es asimétrico porque le falta una pierna. Al inicio de la narración pierde una pierna. Entonces, por eso, si veis en la foto, se ve el soldado arriba y una pierna abajo. Por eso era el soldado asimétrico. Y aquí pues aparecen espías, aparecen comunistas, aparecen fascistas, aparecen anarquistas, aparece el POUM, donde estuvo Orwell, y, y nada, una historia, bueno, pues una novela digna de ser leída, y estoy convencido de que Antonio Manuel, por el talento que le veo, puede todavía escribir algo mejor en cuanto a novela, pero fantástica, o sea, totalmente recomendable, ¿de acuerdo? A ver, más cosas. Bueno, pues mira, siguiendo con, os he hablado de Antonio Manuel, pues Antonio Manuel también tiene un amigo suyo, porque de hecho el libro del que os voy a hablar es un libro que prologa Antonio Manuel a este sevillano que se llama Jacín Cabrera, y el libro que os voy a hablar se llama Una revolución de las almas. Una revolución de las almas. En este caso nos encontramos con un ensayo, así que vamos tocando, como veis, todos los palos. El ensayo, ese que oís por ahí es el Lister, ¿vale? Que ha aprendido a hablar. Es un ensayo que se subtitula Crisis de civilización y cambio de horizonte tras el fin de la historia, ¿de acuerdo? ¿De qué va esto? Pues este es un libro de denuncia. Este es un libro de denuncia sobre la época que vivimos y cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a tener el estilo de vida precipitado y sobre todo tan alejado tan superficial en el que nos movemos, con todo lo que eso repercute a la larga en nuestra insatisfacción, ¿no? Siempre hablamos pues, de la vacuidad desde dos puntos de vista, ¿no? Digamos que por un lado hay una vacuidad fructífera, que es la de trabajar el interior, ¿no? De la que hablan las grandes creencias, las grandes religiones, en la que se busca minimizar el ego para centrarnos, digamos, en poner la atención en la esencia de la realidad, y luego hay una forma de vida precipitada, consumista, que ha sido promovida durante muchos años por los poderes, y que tiene una satisfacción inmediata, pero a la vez frustrante, de consumo compulsivo. Y de lo que habla Jacín Cabrera es de todo esto, y sin ocultar un poco sus propias creencias, que él, por ejemplo, aunque esto que voy a decir no tiene ni que poner más ni que quitar nada del valor del libro, él explica que él es musulmán, ¿no? Y desde su creencia, que él explica, igual que si dijera que es católico o que es hindú o que es lo que sea, ¿no? Pues él explica
qué es lo que cree que estamos los seres humanos haciendo mal, ¿no? Una línea que se puede parecer a la de Erich Fromm, por ejemplo, que parte una línea humanista, ¿no? En la que se le da una importancia a la espiritualidad y nos habla de cuestiones desde cuestiones orwellianas. Orwell se nombra muchas veces en el libro, ¿no? En relación a cómo se ha distorsionado la realidad de una manera intencionada para conducir a que los seres humanos actuemos de esta forma irresponsable con el planeta, sin ser, siendo conducidos por otros y alejándonos cada vez más de la conciencia y del valor que tenemos como individuos y así como sociedad, ¿no? Algo que podía decir Erich Fromm también en obras como Del tener al ser o Y seréis como dioses, que son libros de los que creo que os he hablado en otras ocasiones. Así que también es una obra digna de lectura. Jacín Cabrera es sevillano, un hombre nacido en 1949, creo que nació, una persona pues, de edad más o menos avanzada, pero una persona joven y muy de nuestro tiempo, que vive en el campo y que bueno, da su opinión sobre diferentes temas y explica cómo se ha construido todo el relato desde el poder para que los seres humanos estemos insatisfechos con nuestras vidas cuando podrían ser de otra forma, ¿no? No somos capaces, digamos, de asumir el tiempo, no somos capaces de asumir el valor de la vida, de la nuestra y de la de los demás. Y todo esto desde una perspectiva de un musulmán. Así que es, digamos, complementaria, distinta a la que puede ser más cercana a posturas más habituales por extendidas, que son o bien católicas o ateas, ¿no? En fin. Así que nada, está bien, está bien. A ver, ¿qué más cosas? Luego, mira, quería hablaros de un libro que todavía no se ha presentado, que es de un jienense, Juan Pedro Rodríguez, un profesor del Instituto Santa Catalina, que es un señor muy entusiasta, una persona que ha tocado, que no para de escribir y ha tocado distintos temas relacionados con Egipto, y vino a la librería y me explicó en qué consistía esta obra que apunta a ser muy interesante. Todavía no la he leído entera, pero apunta a ser interesante por lo que supone, ¿no? Yo siempre digo que dentro de la historia de la literatura española, en mi opinión, aunque hay muchísimas figuras destacadas, ¿no? Pero me duele la boca siempre de hablar de dos, de Juan Ramón Jiménez y de Góngora, ¿no? Bueno, pues Góngora es un escritor ciertamente de muy difícil lectura en nuestra época, porque nos faltan muchas referencias y porque utilizó la poesía de una manera muy curiosa, ¿no? Salvando las distancias, pues hizo un poco lo que hizo James Joyce con la novela, ¿no? Lo que intenta Góngora es coge un martillo y golpea las imágenes, las descompone y luego recompone en los poemas lingüísticamente eso que él quería decir, de modo que la magia consiste en que a la hora de leer, cuando el lector empieza a asimilar esos poemas, de repente cuando empieza a ver esas imágenes, todos saltan como chispas en el cerebro, ¿no? Es una sensación muy gustosa, ¿no? Pero claro, es difícil acercarse a Góngora. Entonces, este escritor y profesor jienense que lleva toda la vida explicando cuestiones relativas a sintaxis, pues ha intentado deconstruir esa forma que tenía Góngora intenta un poco explicar
allanar el camino a aquellos que quieran acercarse a Góngora, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista sintáctico, y por otro, el mensaje que había detrás de los poemas, ¿eh? Hay que entender esto como una obra que se hace con muy buena intención, ¿no? Obviamente no se trata de explicar la rana destripándola, porque claro, la rana no se explica cuando la abrimos y vemos su órgano, ¿no? La rana es rana cuando está viva, y con la poesía sucede lo mismo, ¿no? Pero a pesar de ello, bueno, pues él ha cogido las frases, la ha analizado bueno, el libro tiene la verdad que un montón de trabajo, y creo que merece, digamos, hablar de él, porque hay mucho entusiasmo y mucho afán de acercar a Góngora a mucha gente, ¿no? Entonces, mmm, Juan Pedro Rodríguez, que él mismo dice que la poesía no es de las cosas que más le gustan, pero a través de este libro intenta allanar el camino a otros para poderse acercar a Góngora. Algo que ha sido su labor profesional durante muchos años en los institutos, intentando enseñar a los chavales. Entonces, es una forma de acercarse a la sintaxis y de acercarse a Góngora. Así que, bueno, pues también os hablo de él, que muy pronto lo tendremos a la venta en la librería. Más cosas. Eh, Quería hablaros también de un poeta actual eh, que es portugués. Eh, es un poeta todavía, digamos, en activo. El poemario del que os voy a hablar, este libro que se llama Devastación de sílabas, el poeta es Nuno Judice. Este libro fue premiado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en su 22ª edición. Entonces, bueno, me ha parecido, esta es una edición bilingüe, me ha parecido un poeta con muchos valores, y como ya el vídeo se está haciendo largo, os voy a leer solamente un poema para que os hagáis una idea. Lo voy a leer en su traducción, obviamente. Está escrito en portugués, en la parte de la izquierda, en la página izquierda lo tenemos en portugués. El poema se llama Sinfonía para una noche y algunos perros. De noche un perro empieza a ladrar, y después de él todos los perros de la noche se ponen a ladrar. Después el primer perro se calla. Poco a poco los demás también se callan, hasta que el silencio se instala como antes de que ladrara el primer perro. De noche no es posible saber por qué ladra un perro si no lo estamos viendo. Tal vez porque alguien pasó detrás de un muro, tal vez por culpa de un gato, esas sombras que huyen por las puertas. No es necesario encontrar razones concretas para justificar la noche de todos los perros, mas es verdad que un perro, cuando ladra y despierta a los otros perros, despierta a la propia noche, a sus fantasmas, y nos obliga a mirar por la ventana lo que no se puede ver, es decir, el centro de la noche, el negro motor del mundo. ¿Mm? Bueno, pues no podía faltar la recomendación de poesía, y esta es la de este vídeo, ¿eh? Nuno Judice. Bueno, pues voy a acabar con una guinda del pastel. Bueno, me quedaban 2 libros. Voy a hablar muy brevemente de un autor que ya he hablado en otros vídeos, que es Ibn Arabi, un sabio murciano de la época de Al-Ándalus. Este es un libro difícil, este es un libro difícil, ¿eh? Este es un libro para aquellas personas que estén interesadas en la figura de Ibn Arabi, que fue un sabio de la época de Al-Ándalus, como os digo,
y el libro se llama Las iluminaciones de la Meca. Entonces, este no es un libro de iniciación sobre Ibn Arabi, sino un libro avanzado, complicado, de Ediciones Siruela, y no voy a decir mucho más. A quien le interese el tema relacionado con el sufismo, por ejemplo, pues tal vez pueda disfrutar mucho de esta obra. Y voy a cerrar con la guinda del pastel, que es esto que tengo aquí. Y va a ser el primer vídeo en el que va a haber un unboxing, porque este libro viene en este formato, en esta caja, ¿no? ¡Tachán! Este libro es de Úrsula K. Le Guin, la escritora norteamericana maravillosa de ciencia ficción y fantasía, y esta es una obra que tenía muchísimas ganas de ver editada. Si tenéis que hacer un regalo, este es un libro maravilloso, porque esta es una obra de fantasía que agrupa nada más y nada menos que los relatos germinales de la saga de Terramar de Úrsula K. Le Guin, las 6 novelas que componen el ciclo, que muy pocas personas han leído completa, y también una conferencia de Úrsula K. Le Guin y unos relatos complementarios posteriores. Es decir, está al completo el mundo de Terramar dentro de este libro. Cuando se habla de literatura fantástica, se suele pensar en Tolkien, se suelen pensar en magos, en espadas y en algo que tiene un cariz más bien juvenil. Con los libros de Terramar nos encontramos una obra que tiene una doble lectura, para personas jóvenes y para personas mucho más adultas. Entre los primeros libros escritos a finales de los años 60 y los últimos hay un espacio de 20 años y está la mejor Úrsula K. Le Guin, porque hay un componente feminista muy importante, porque hay un componente filosófico oriental importante, porque aquí los magos miran hacia adentro. No hay un afán de... no hay, digamos, un espíritu épico tanto dentro de este mundo. Terramar está compuesta por un grupo de islas, un archipiélago, ¿no? Y vemos la formación de un mago, pero luego también vemos en distintas novelas puntos de vista que pueden ser, por ejemplo, femeninos. Y vemos una serie de elementos filosóficos que están en otras obras de Úrsula K. Le Guin. Vemos un componente de libertad. Y en fin, y luego esta maravillosa edición de Minotauro que está ilustrada por Charles Bess. En fin, esto es lujurioso para tenerlo en la biblioteca y leerlo. Creo que el libro está muy bien editado, las ilustraciones son en blanco y negro, lleva bastantes láminas, pero tener en un solo volumen todo Terramar, joder, esto es muy recomendable, porque no es solamente para... Este es un libro para toda la familia, ¿no? Porque a personas jóvenes que les guste la fantasía les va a gustar, pero es que cuando esas personas tengan 30 y tantos años o 40 y vuelvan a leer el libro, pues lo van a disfrutar todavía más, todavía más. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Ha salido un vídeo otra vez de los largos, pero bueno, es lo que tocaba. Creo que todas las lecturas de las que os he hablado son muy sabrosas y nada, os deseo lo mejor para este año 2022 y ya sabéis dónde nos tenéis para lo que necesitéis. No tenéis más que mandarnos un WhatsApp, llamarnos por teléfono o pasar por la librería, que también realizamos envíos a otros puntos de España. Hasta pronto y un abrazo para todos.